Bueno, me acaba de llegar el libro, en breve estará pues ya en las librerías y en todas las plataformas virtuales. Hoy voy a hablar, a propósito, una vez que tengo ya este tomo en mis manos, Antipsicología desnudando la conducta, de un hecho que me pareció maravilloso ayer, 6 de octubre, y esta tesela, esta grabación se la quiero dedicar a Sor Marta, que es benedictina en el monasterio que está ubicado en Sagún, donde están allí, bueno, pues enterrados Alfonso VI y Zaida, su última mujer con la que tuvo pues descendencia, ya que las otras parece que no tuvo. ¿Y por qué lo iré diciendo y desgranando en este aspecto? Poco a poco, paulatinamente. ¿Por qué dedicárselo a esta singular persona, ¿no? Primero desde el respeto, respetando pues su vocación inmensa, la vocación que puede tener una persona cuando tiene 29 años, joven, y que alientan las redes sociales pues a la vida de hablar con Dios, la vida religiosa, monacal, etcétera. Bueno, pues ayer estaba allí y tuve la suerte de escuchar el coro en el cual había pues monjas, compañeras de otras nacionalidades, algunas de África, supongo, otras de otros territorios, y bueno, pues la verdad es que era pues muy pequeño el coro, pero lo intentaban y lo hacían lo mejor posible. En el libro Antipsicología, después de mis estudios conductistas, conductológicos, tratamos de dar cuenta que lo que nos explica la conducta no son nuestras psiques, nuestras mentes ni nuestras voluntades, sino que es simplemente la institución en la que estamos. Y para explicar la institución en la que estamos, primero hay que saber cómo hemos llegado a esa institución. Creo que una de las cosas por las que podemos analizar nuestra conducta es viendo nuestra historia de aprendizaje, que es lo que consigue llegar y hacer reforzante nuestra conducta, que nos premien, que nos valoren, o qué es lo que nos produce castigo. Muchos alumnos en la clase se lo pasan muy bien molestando al profesor porque eso es un refuerzo de los alumnos, y otros pues se lo pasan menos bien porque los profesores les castigan la conducta cuando hablan, y eso había que analizar cómo tiene cada uno sus habilidades conductuales de respuesta. Lo que quiero insinuar con esto, y no me gustaría que fuese algo personal en esta persona, Sor Marta, que podría ser cualquiera. Yo también estuve en una institución religiosa como son los dominicos y ahora me doy cuenta pues de la mentira en la que viví, ¿no? Y de cómo, bueno, pues los que están ahí en el convento, en el monasterio, y eso podemos debatir, ya que ayer leí, bueno, ahí curiosamente en el monasterio leí pues una hojita donde decía que les gustaba debatir ideas de otras personas. Bueno, pues aquí está, ¿no? Una idea para debatir. También lo dicen mucho los capuchinos, los franciscanos, son muy fraternales con todo el mundo. Y bueno, ya que a mí no me gusta el fútbol, ni tonterías, ni otras tonterías, o otras cosas, aunque me gustan otras tonterías a lo mejor, quisiera que sirviera como una antesala para el debate, ¿no? Primero, si yo hago esto ahora es porque creo que alguien lo va a ver, y aunque no lo viera nadie, lo estoy viendo yo, ¿no? Y quien me está grabando, lo cual ya es reforzante, es decir, que si hago estas grabaciones es porque alguien me refuerza y me mantiene la conducta. Creo que cuando alguien entra en un monasterio, tiene que ser muy cauto y tiene que entender que un monasterio, bueno, en cualquier institución, de profesor de universidad, en la Facultad de Medicina, tiene que entender que si entra ahí no es porque él quiera, sino porque todo le ha conducido a ir ahí. Es decir, cuando alguien, a no ser que lo abandone porque hay otras motivaciones, diría Spinoza, otras fuerzas que lo conducen en otro sentido, a senso contrario, en otras, ¿no? Creo que una de las cosas que explica nuestra conducta es, pero habría que explicarlo mucho porque la gente no entiende lo que es el conductismo, porque cree que es solo estímulo-respuesta y cosas de estas. Creo que es que nuestra conducta es operante, que tiene acepción entre los que nos ven, los que nos escuchan, ¿no? ¿Cuánta más acepción puede tener alguien que cree que ha consagrado su vida a Dios? No, ahí es nada, ¿no? Recordemos que no hace mucho
hubo un famoso cura en Cataluña, obispo, que abandonó y colgó los hábitos, y eso que tenía 50 años, después de haber ordenado a cientos de sacerdotes. Es decir, esto nos hace ser muy prudentes con la gente que dice que cree en Dios o que tiene una vocación. Creo que confunden la vocación con V con la vocación con B, en el sentido de que si estamos en un monasterio, si estamos de profesores de filosofía, si estamos de profesores de religión, no es tanto por una vocación, sino por la vocación, es decir, porque nuestra boca, nuestro sistema digestivo, nuestro aparato digestivo, pues se alimenta en esa institución. Si tuviéramos que coger el Evangelio, veríamos que muchos dicen que el Hijo del Hombre no tiene donde asentar la cabeza, ¿no? Y que las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre pues no tiene sitio donde cobijarse. Quiero decir que Teresa de Jesús, volviendo a las... Por ejemplo, si hubiera que coger a Teresa de Jesús, y esto yo lo he estudiado en lectura de conductista de Teresa de Jesús, en una edición muy chula, editada aquí en León, Teresa de Jesús, en una editorial, bueno, en Didot, por Miguel Ángel Domínguez. Si hubiera que coger el toro por los cuernos, diríamos que habría que quitar, como digo, la vocación y entender que el que está en estas instituciones es porque recibe algo a cambio. Y, hombre, ayer cuando estábamos en ese monasterio veíamos los dorados de la iglesia, veíamos que no había pobreza, veíamos que todo estaba, bueno, como bastante adecentado. Veíamos que sus dilatadas huertas son extensas, igual que las clarisas de Carrión de los Condes. Veríamos que los que están en el monasterio de Silos, y esto lo analizo aquí, pues están en un terreno donde, bueno, tal vez Jesús estuviera un poco incómodo, como dice en El nombre de la rosa Sean Connery, también en la novela de Humberto Eco, ¿no? ¿Has encontrado algún sitio donde Dios se encuentre cómodo?, le dice a Axo de Melk, el fraile Guillermo. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que, bueno, cuando estamos en una instancia como puede ser pues la vida religiosa, nuestro comportamiento está sigue unas reglas, laudes, vísperas, maitines, toda esa regulación de la jornada pues conventual, monacal, en la cual, bueno, tenemos algo que hacer. Y si encima pues tenemos seguidores en las redes que nos dicen que, bueno, que qué bien, ¿no? Aunque no sepamos nada de Dios. Yo no creo que esta persona, no creo que nadie pueda decir que sabe algo de Dios. Primero porque, vamos, ya desde Kant, pues es una cosa que es una X, es una incognoscible, que nadie puede decir nada. Es realmente curioso la falta de ilustración francesa del siglo XVIII, cuando pues desde Holbach, desde Meslier, vinieron a quitar todas estas ideas de Dios que no eran más que, bueno, pues engañatontos, ¿no? Esto lo recogí yo en Dios y la democracia, que posteriormente lo volveremos a reeditar, Bellis Nollis, ¿no? Y entonces, bueno, pues, ¿qué se quiere decir? Pues que si la vocación fuera muy especial, no habría que ir a un convento, ¿no? Yo podría tener vocación y estar en mi casa, en mi piso a lo mejor reformado, o en un piso o debajo del puente, porque no tendría que manifestar que estoy en una disposición ambiental tan lujosa, aunque ellos dicen que tienen el voto de pobreza, pues ya muchos quisieran tener esa pobreza evangélica. Con esto abundo en otro detalle, ¿no? Y es que posiblemente mucha gente, cuando escuche a la monja, al papa, al monje, al fraile, a quien sea, con una vocación, crea que ese cree, pero lo que denunciamos es que no puede creer en ese referente. Primero, es un referente que no conoce nada, como he dicho anteriormente, y aquí, pues en este libro conductista, pues tratamos que si esa gente está ahí en el convento es porque recibe algo a cambio. Y recibe atención, la comunidad, es decir, no se va pues a un sitio donde no te hacen ni caso, debajo del puente, a trabajar como podrían hacer movimientos de gente más comprometida. Claro, ahora vendrán con el rollo de Marta y María, diciendo que unas son la contemplativa y otras son la activa, pero eso hay que explicarlo muy bien, porque eso no se lo cree nadie, o por lo menos yo no me lo creo. Y entonces, como se trata de debatir, pues vamos a decir las cosas como son, ¿no? Que toda esta gente que nos dice que lleva el hábito, su clerman,
si están ahí es porque hay unas instancias que les dan alimento, que les protegen, que los tienen ahí, pues bueno, pues una colocación, digamos, bastante segura. Nada que ver con el de la madriguera, con eso de los zorros que habría que buscarse la vida de otra manera muy distinta. Entonces aquí el hábito, ¿no? El hábito que te pones ante los demás, que claro, ayer estábamos en Carrión de los Condes y aparecía ahí un franciscano con su hábito y es que te da cierto respeto y dice, madre mía, pero ¿qué ocurre? Que lo que él sabe perfectamente es que cuando lleva ese hábito ante los demás, pues claro, los demás dicen, y esto aquí cuidado, porque esto puede ser aquí, vamos, como un papa casi alternativo. El poder que da el hábito, el poder que dan estas instituciones, igual que, bueno, el poder que da la televisión, cuando salen ahí personajes que a lo mejor tienen una vida pues mediocre, pero que como salen ahí son difundidos, llegan a muchísima gente, pues puede parecer que tienen algo detrás, pero algo detrás no hay nada, porque detrás no hay nada, igual que no hay nada tampoco en mí, o sea que lo que hay es una historia de aprendizaje crítica, en la cual he visto el comportamiento de los demás. Coges las teorías de Skinner, de Paulo, de Watson, coges a los que han estudiado la conducta humana y dices, aquí no hay escapatoria. Es decir, te tengo, por mucho que quieras venderme la moto de que te gusta mucho pues la gente, te vistas aquí con la cosa esta palestina o te pongas aquí la bandera de la paz, y por mucho que hables allí de la paz en el Vaticano, tú estás seguro, igual que estamos seguros aquí hoy en día en León, en este sitio tan maravilloso, y entonces hay que empezar a explicar la conducta a los alumnos, a las alumnas, a los ciudadanos, y que se dejen de memeces, que vayamos al grano de qué es lo que mantiene la conducta. Lo que mantiene la conducta, como se dice repetidamente en este libro, son las consecuencias, y cuando son reforzantes, seguimos haciendo las cosas, y cuando son punitivas, pues nos retiramos. Esto dicho, bueno, grosso modo, la cosa se las trae, porque el que crea que estas cosas son fáciles, pues a lo mejor creo que no entiende muy bien por dónde vamos. Dicho esto, pues que hay que ser muy prudentes. Hay que ser muy prudentes cuando vendemos la moto de que hay que rezar a Dios que no conoces, o que no conoces en absoluto, que ni hablas con él, ni él habla contigo, ni nada parecido, y además cogemos la vida de Juan de la Cruz, de Teresa de Jesús, de todos los santos, que yo me las he leído pues porque me encanta, como te encanta pues la ciencia ficción o otras cosas, ¿no? Y ya que queremos racionalidad, ya que el catolicismo es tan racional, bueno, pues destruyamos sus propios núcleos cuando no lo son, ¿no? Y quedan muy pocos, y además pocos quedan incluso fuera de lo que no es catolicismo. Dicho esto, pues nada, Ave María y amén.